La Mula Verde llega gracias a Yachay. Crea hoy mismo tu tienda online en yachay.lat. Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. Desde el intenso calor sin precedentes que hemos visto, que hemos apreciado a partir de pantallas, medios de comunicación, los incendios forestales, las catastróficas inundaciones en Europa y China o los deslizamientos de tierra debido a las lluvias intensas en la India o los incendios forestales como los que hemos también visto en Perú. Son eventos que han sido protagonistas en los medios de comunicación. La crisis climática está aquí, es una realidad y no hay cabida para negacionistas. Más aún cuando acabamos de conocer el tan esperado sexto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, en el que participaron 234 científicos de 66 países y que da cuenta del sentido de urgencia y ambición que toda la humanidad debe asumir para hacer frente al cambio climático. Para conocer más detalles, hoy estamos con Paola Andrea Arias, profesora de la Universidad de Antioquia y una de los 16 autores que escribieron el capítulo sobre el ciclo de agua y el cambio climático de este reporte. Y estamos también con Eduardo Calvo, peruano, especialista en medio ambiente y cambio climático y miembro del comité ejecutivo del IPCC y copresidente del grupo de inventarios de emisión de gases de efecto invernadero. Bienvenidos, Paola y Eduardo. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Alberto. A ustedes. ¿Qué es el IPCC? El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático es una organización de las Naciones Unidas centrada en la ciencia del clima. Existe desde 1988 y cuenta con 195 países miembros. Aproximadamente cada 7 años el IPCC publica un informe que es esencialmente un estado del clima que resume la investigación más actualizada y revisada sobre la ciencia del cambio climático, sus efectos y las formas de adaptarse y mitigarlo. Su objetivo es proporcionar los conocimientos más recientes sobre el cambio climático, sus riesgos futuros y que sean tomados en cuenta por los gobiernos. Eduardo, ¿cómo se hacen estos reportes? ¿Cuáles son las metodologías y las fuentes que se utilizan? ¿Quiénes participan y de qué manera? Bueno, gracias, Alberto, por la pregunta. En realidad, los informes que prepara el IPCC están catalogados en diferentes categorías. Por un lado, están los informes regulares que se producen con una cierta periodicidad en cada ciclo de evaluación, siendo en esta oportunidad el inicio del cierre del sexto ciclo de evaluación, en el cual tendremos 4 informes. El primero, el del grupo número 1, que es sobre las bases científicas, físicas del cambio climático, y los otros informes sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación, sobre las posibilidades de mitigación del cambio climático, y un informe que intentará sintetizar lo que viene en los otros 3 previos y que se llama así el informe de síntesis. Todos ellos verán la luz en el año 2022. La mecánica, cómo funciona el panel, es un gran voluntariado. Si nosotros vamos a ver el trabajo de los miles de expertos que colaboran en los diferentes grupos de trabajo del IPCC, nos vamos a encontrar que la nómina pagada es de menos de una docena de personas en un pequeño secretariado que ocupa un área
relativamente pequeña frente al Jardín Botánico de la ciudad de Ginebra, en el edificio de la Organización Meteorológica Mundial. El resto, todos son voluntarios que aportan con sus conocimientos, con su tiempo, y son los países miembros los que nominan a sus expertos, y hay un riguroso proceso de selección para asegurar que haya un buen balance tanto de género como de regiones, como de opiniones. Es lo que se busca lograr, es que tengamos un buen balance y que haya presencia de todo lo que he indicado previamente. Y esto, como les digo, solamente es posible gracias a, por un lado, el aporte de las personas, y por otra parte, relacionados al aporte que algunos países desarrollados brindan al darle apoyo financiero a las secretarías. Pero la cantidad de horas hombre que implica este esfuerzo sería un presupuesto altísimo si lo tratásemos de hacer de una manera comercial. Más allá de esto, miles de personas revisan en diferentes rondas lo que se va publicando en cada uno de los ciclos, de los borradores. Así que al final esto resulta un efecto colectivo, tanto de los autores principales, que es los que hemos visto y los que aparecen listados, pero también de otros cientos de autores contribuyentes que aportan con aspectos muy puntuales al informe, y el trabajo de cientos también de revisores en cada uno de los informes, que hacen llegar decenas de miles de comentarios a cada informe. Entonces, cuando tú ves un informe del IPCC, lo que estás viendo es la revisión de una literatura que en el caso de este último ha superado los 14,000 trabajos científicos. Esto ha sido evaluado por los autores. A cada ronda de evaluación, esto ha sido llevado a la generación de comentarios por parte de expertos y de gobiernos. Y entonces lo que se está viendo es simplemente la punta de un iceberg, porque lo que aparece tiene algunos rostros como los que hemos visto en la pantalla, pero te aseguro que detrás de cada uno de esos rostros hay por lo menos decenas de personas que han estado colaborando de una u otra manera con aquellos que llegaron a aparecer en la pantalla. Entonces, aquí no estamos hablando de científicos aislados en una torre de marfil, cada uno trabajando por su cuenta. No, esto es una creación colectiva que representa el avance que han hecho las diferentes regiones del mundo. Indudablemente hay gente y regiones que tienen más recursos que otros, pero esto al final representa el balance de la ciencia a nivel planetario. No podría extenderme mucho más, pero creo que será mucho más interesante escuchar a Paola. Muchas gracias. Efectivamente vimos en imágenes a algunos de los que han participado en este informe que expresaban con una sola palabra el significado de esta versión, ¿no? Paola, en tu caso, fuiste designada representante de Colombia. ¿Cómo ha sido tu participación en este informe?
Bueno, soy una de las 2 colombianas que hacen parte de este primer grupo de trabajo. En el tercer grupo de trabajo tenemos otro colombiano que es Jacobo Arango. Yo fui postulada por un miembro del primer grupo de trabajo pues para ser seleccionada, como Eduardo nos acaba de contar, que ocurre la selección ya por parte del buró del IPCC. Mi participación ha estado enfocada inicialmente en el capítulo 8, que es sobre cambios en el ciclo hidrológico, pero además fui coordinadora de una sección del resumen técnico. Cada uno de estos grupos de trabajo tiene un resumen técnico en donde se presenta una compilación sintética y sistemática de todos los capítulos, pero aún con una característica técnica, y además coordiné una sección en el resumen para tomadores de decisiones, que es ya como el documento final que se tiene que aprobar palabra por palabra en plenaria con delegaciones de los 195 países del mundo, y esa es la parte, digamos, que se pone a discusión palabra por palabra. Entonces tuve la oportunidad de estar en estas 3 partes, llamémoslo así, del informe del primer grupo de trabajo. Interesante. Paula, este reporte ofrece ya una actualización de las bases científicas y físicas de la crisis climática y confirma que no hay marcha atrás, ¿no? No hay marcha atrás, y reitera que es un hecho inequívoco que la actividad humana ha influido en que la temperatura media mundial sea 1,09 grados centígrados, más alta que en la época industrial. ¿Qué significa esto para nosotros que no somos científicos? Mientras vemos algunas portadas de los principales diarios que hicieron eco inmediato de este reporte. Lo que significa es que las temperaturas en el planeta han aumentado a un punto tal que tienen unos efectos claros que incluso ya podemos también atribuir a la actividad humana. O sea, no solamente están aumentando las temperaturas globales, eso se traduce en un montón de cambios. Por ejemplo, aumento en el nivel del mar, que es algo que es claro que está ocurriendo a nivel global, pero tiene diferencias entre regiones, retroceso de glaciares, tanto continentales como marinos. Eso es bien importante porque, por ejemplo, el retroceso de los glaciares continentales pues ha aportado al aumento en el nivel del mar. Y algo muy claro también que logramos identificar es un cambio en el ciclo hidrológico que se manifiesta de formas distintas entre regiones, pero es claro, ya ahora podemos entender y podemos decir que la intensificación y mayor ocurrencia de eventos climáticos extremos es consecuencia de la actividad humana. Esa es, por ejemplo, una diferencia muy grande con el reporte anterior, con el quinto ciclo de reportes del IPCC, porque ahora la evidencia, la ciencia también nos ha permitido en estos 7 años de avance tener evidencia de que en efecto la actividad humana genera estos cambios en actividad, por ejemplo, de eventos extremos como los que estabas mencionando en la introducción del programa. De manera tal que este reporte da una visión global, como son los reportes del IPCC, pero ahonda mucho más a nivel regional en lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir, y por tanto se convierte en una herramienta muy importante en términos de toma de decisiones. Al menos está, digamos, fundamentada para tener información útil, que sea útil para la toma de decisiones, y pues la consiguiente, digamos, negociación continua alrededor de cambio climático en el mundo. Efectivamente, este sexto informe, la primera parte de este sexto informe, incluye por primera vez ese capítulo dedicado a los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Ahí se evalúa los cambios en el clima y los extremos climáticos a escala regional y mundial. Un evento meteorológico extremo es definido como uno que es raro en un lugar y época del año en particular, ¿no? Y además se llega a hablar también de eventos compuestos, y lo estamos viendo en las ocurrencias climáticas que hemos apreciado en las últimas semanas. Eduardo, ¿por qué estamos en esta situación? Ya, por un lado, hay la presencia del ser humano, pero ¿cómo se explican todos estos fenómenos meteorológicos extremos? Bueno, en realidad, justamente la forma como los humanos hemos influenciado a la atmósfera es alterando el delicado equilibrio de los
gases y partículas que tenían una influencia sobre el sistema climático. En particular, la mayor de estas es a través de los gases de efecto invernadero, con singular importancia en el dióxido de carbono, que es incluso lo que estamos exhalando en este momento nosotros, ¿no? Todos los animales tomamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Y otro gas que también es muy común en la naturaleza, que es parte de los ciclos naturales del carbono. Cuando hay descomposición de materia orgánica, siempre se va a generar metano. Igualmente, otro de los gases principales es el óxido nitroso, que también forma parte del ciclo del nitrógeno en la naturaleza. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la actividad humana ha exacerbado una serie de procesos y ha llevado que hoy tengamos mucho mayores concentraciones de estos gases que aquellas que habían en una época preindustrial. Y estos gases, por su propia naturaleza, lo que hacen es retener calor. Y eso es lo que se transforma en lo que Paola bien nos señalaba como el aumento de esta temperatura media global. Y esto tiene una serie de consecuencias, porque esto hace que los glaciares se derritan, que perdamos masas de hielo en los polos. Esto a su vez hace que el nivel del mar suba. La misma presencia del dióxido de carbono en tal abundancia en la atmósfera hace que el océano se acidifique, aumenta los niveles de humedad sobre las regiones terrestres, y todas estas interacciones nos llevan a las condiciones de alterar los eventos extremos en determinadas regiones. Pero en realidad creo que Paola podría complementarnos mucho más, sobre todo cuando hablamos del ciclo hidrológico. Sí, claro. Paola. Bueno, un poco como poniendo en perspectiva, así como mencionabas ahora que hay un capítulo, que es el capítulo 11, que es un capítulo nuevo en el contexto de los informes del primer grupo de trabajo del IPCC que habla sobre eventos extremos. Hay otro capítulo que es nuevo, son muchos los capítulos nuevos, pero hay otro particular que es el capítulo 8 en el que tuve oportunidad de participar y que habla sobre el ciclo hidrológico. Entonces, si ponemos un poco como en resumen qué fue lo más importante que logramos identificar, es que debido a esos aumentos de temperatura, como nos estaba explicando Eduardo, a consecuencia de ese aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el ciclo hidrológico se ha hecho más intenso. ¿Qué significa que el ciclo hidrológico se haga más intenso? Que los eventos que están asociados a lluvias se intensifiquen, pero también los eventos asociados, por ejemplo, a condiciones secas, como las sequías. Es por eso que ese ciclo hidrológico cambia de formas muy diversas. O sea, lo que está ocurriendo en el noroeste de Sudamérica no es lo mismo que está ocurriendo en el sur de Sudamérica, o lo mismo que está ocurriendo en Groenlandia, o lo mismo que está ocurriendo en la zona de Escandinavia, en Europa, por ejemplo. Esa manifestación es muy distinta, obedece a patrones que son muy de, digamos, de la circulación atmosférica, de cómo es el clima en cada región, pero ya sabemos que ese ciclo hidrológico está cambiando y que esos cambios se pueden hacer todavía mayores si continuamos aumentando las temperaturas. Entonces ese es un mensaje muy importante, a mí me gusta mucho repetirlo porque es uno, digamos, de los grandes, digamos, resúmenes de una de las secciones del reporte, y es el cambio climático está afectando todas las regiones del planeta y las está afectando de formas muy distintas. Eso es algo muy distinto a decir el cambio climático está afectando el clima planetario, porque a veces vemos eso como algo muy lejano, como algo que no tiene que ver con nosotros y sí tiene todo que ver con nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hablamos, por ejemplo, de eventos extremos, un poco para que la audiencia tenga esa idea, es, por ejemplo, el aumento en los eventos asociados a olas de calor.
Eso ocurre en casi todas las regiones continentales del planeta, donde tenemos evidencia de que existe confianza media o alta, o sea, tenemos un grado alto de confianza en que esos eventos extremos de calor están aumentando en frecuencia y en intensidad, y que la causa dominante es la actividad humana. Esa es otra cosa importante de decir, porque darle, digamos, la atribución a esos cambios es muy importante en términos de buscar soluciones para ello. Pero no solamente las temperaturas extremas, pues las olas de calor, por ejemplo, eventos asociados a olas de calor. Por ejemplo, hay regiones del planeta en donde la frecuencia e intensidad de eventos de lluvia extrema, o sea, lluvias torrenciales, precipitaciones muy intensas, está aumentando. Pero algo que me parece importante resaltar para el caso nuestro de Sudamérica, Centroamérica, prácticamente casi todas las regiones de Centro y Suramérica, excepto el sureste de Suramérica, donde está gran parte de Argentina, Uruguay, no tenemos suficiente evidencia para encontrar qué está ocurriendo con esos eventos de precipitación extrema. O sea, quiero aclarar, no quiere decir que no esté pasando nada. Está ocurriendo cambios, pero no tenemos la información suficiente, sea porque no tenemos suficientes estaciones de monitoreo que nos permita hacer ese análisis, o no existe todavía la suficiente literatura. El IPCC no hace investigación nueva, se basa en literatura ya escrita, entonces no tenemos esos estudios, y en muy buena parte porque no hay mediciones que no nos permiten decir con determinado nivel de confianza que están aumentando los eventos extremos de precipitación y que eso se debe a la actividad humana. Eso, por ejemplo, me parece una conclusión implícita, llamémoslo así, del reporte, cuando uno ve una de las figuras, y es porque vemos a Sudamérica sin la posibilidad de decir qué está pasando con los eventos de precipitación extrema. Otro evento extremo es, por ejemplo, sequías. En el noreste de Sudamérica, que involucra mucho el nordeste de Brasil, ese cerrado brasilero, esa es una región, por ejemplo, en la que tenemos confianza media a alta de que están aumentando la intensidad y frecuencia de sequías, por ejemplo. Y a futuro, en muchas regiones, aunque digamos en el presente no tenemos, digamos, no nos muestran que hay cambios significativos en el presente en esas sequías, en otras regiones sí pueden hacerse, digamos, se pueden generar condiciones favorables para sequía, por ejemplo, en la región del noreste de Sudamérica, donde está el Orinoco, o por ejemplo la región del noroeste de Sudamérica, donde está Colombia, Ecuador, una partecita de Perú, o la zona del Monzón, donde hay una buena parte de Perú. Esas condiciones de sequía se pueden ver favorecidas a futuro. Entonces, ahí es donde tenemos, digamos, una perspectiva regional. En esa imagen, de hecho, que estamos viendo en pantalla, ustedes ven como unas pequeñas regiones cuadriculadas. Esas son esas regiones a las que me refiero, que es un gran avance que el reporte nos ha permitido. Ahí, por ejemplo, estamos viendo sobre la región que llamamos el noroeste de Sudamérica, que involucra pues una muy buena parte de Perú, Ecuador y una parte también importante de Colombia. De manera tal que esto es un avance muy grande, y esa herramienta que estamos viendo en pantalla en este momento se llama el Atlas Interactivo, que es una herramienta que se puede usar y pues será, digamos, es de uso libre, y pues es una herramienta, me parece que se puede hacer bien importante a la hora de ilustrar las decisiones que se tomen a nivel regional. Sí, es una herramienta que ha llamado mucho la atención, sobre todo a los periodistas climáticos, ambientales, y es un buen ejercicio. Y toda esta los efectos del cambio climático varían según las regiones, pero Eduardo, incluso acá en Perú, ¿no? Lo que ocurre en la costa, en la Amazonía, en los Andes, varía según la región geográfica. La sequía se hace más extensa en las zonas altoandinas del Perú, por ejemplo. Eduardo, ¿cuál es la situación de Perú, sea a través de este informe o la situación actual, por evidencia? Creo que, como ya nos indicaba un poco Paola, tenemos que ver las complejidades de nuestra región. Por un lado, débiles redes de monitoreo climático. Por otro lado, muchas de las publicaciones científicas que se han evaluado acerca de Sudamérica no vienen de informes preparados por nuestros científicos, sino que provienen de la academia global.
Norteamérica, Europa, incluso científicos asiáticos que estudian nuestra región, nos terminan diciendo cosas a través de las publicaciones sobre nuestra región. Y además a todo esto tenemos que sumarle que recién estamos avanzando en la regionalización, ¿no? Ahora vemos que Sudamérica está dividida en 6 regiones, lo cual es un enorme progreso frente a reportes previos, en donde teníamos la mitad de las regiones, con suerte. Y aún así, para países que tienen estas características andinas y tropicales, como Ecuador, como Colombia, como Perú, pues aún así este número de regiones no bastan, porque no nos dan una imagen clara de lo que está pasando, ¿no? Podemos tener 7 regiones, pero aún así, aquí en Perú tenemos 84 zonas de vida. En Colombia es una situación similar. Ecuador, a pesar de que es tan pequeño, también tiene, porque esta característica de ser países amazónicos, andinos, de tener un mar con corrientes tan variables por la oscilación sur-El Niño, nos hacen que Sudamérica sea un lugar donde 7 regiones se nos quedan muy, muy cortas, ¿no? Bueno, es un avance también, ¿no es cierto? Sí, sí. Por supuesto que sí. Igual, los más vulnerables están en los países que no son llamados del primer mundo. ¿Qué posibilidades o cómo ven ustedes que tomarán los decisores de políticas públicas a partir de este informe? Todos los informes están dirigidos también a ellos y algunos países han tomado iniciativas, pero no necesariamente los efectos climáticos que hay en sus países son los mismos de nuestra región, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué creen ustedes o cómo consideran que se pueden tomar decisiones desde los gobiernos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y tomar otras acciones de adaptación y mitigación? No sé si Paola quiera o... Yo puedo, digamos, dar como una visión desde el primer grupo de trabajo que, como lo mencionaba ahorita Eduardo, es un grupo que se encarga de entender la física del clima, el clima cómo está cambiando, pero no se encarga pues de plantear, por ejemplo, posibilidades en la mitigación. Eso lo hace el tercer grupo de trabajo y para ello ya en marzo del próximo año estaremos teniendo un reporte que ya nos va a dar mucha más, digamos, sustento y una respuesta más elaborada respecto a lo que está preguntando Alberto. Sin embargo, digamos, desde la perspectiva del primer grupo de trabajo, que elabora, por ejemplo, bueno, cuáles son entonces las emisiones actuales de dióxido de carbono, las emisiones acumuladas, si no queremos rebasar determinado umbral de calentamiento, cuánto es el máximo de emisiones que podríamos tener. Eso es desde el sistema físico y eso es lo que hace el primer grupo de trabajo. Reportes anteriores ya nos están mostrando que los actuales compromisos pactados alrededor del Acuerdo de París no son suficientes para mantener las temperaturas a 1.5 grados centígrados e incluso mantenerlas por debajo de 2 grados centígrados. Lo que está pactado actualmente en las distintas contribuciones determinadas por naciones, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, todavía necesitamos compromisos más ambiciosos y pues más aún cumplir esos compromisos, pero compromisos más ambiciosos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que este informe posee, valga la redundancia, información vital en términos de orientar decisiones, por ejemplo, en términos de los efectos. Es que antes no veíamos de forma tan clara que los efectos tuvieran a un nivel regional. Como lo dice Eduardo, son todavía regiones muy gruesas y pensamos toda la complejidad, también Centroamérica, que tiene esos gradientes de precipitación tan marcados al ser
una zona de continente tan delgada entre dos océanos, pero es un avance importante y ya tenemos evidencia de que esos cambios están ocurriendo. O sea, yo desde mi posición, yo no creo que necesitemos más evidencia en el sentido de decir que ya el cambio climático está ocurriendo y está afectando. Obviamente necesitamos trabajar mucho más en lo regional, porque ya ahí viene la adaptación a nivel regional y eso depende mucho también de los cambios que tengamos y necesitamos conocer de manera mucho más, digamos, concreta, con menor dispersión, digamos, en la información que tenemos de cuáles son los efectos y a futuro qué puede ocurrir. Pero la evidencia está clara. Hay que ir a esas negociaciones de cambio climático con compromisos más ambiciosos. Entonces, creo que desde ese punto de vista, el informe del primer grupo de trabajo da información bastante útil. Quienes estuvimos en la COP25 nos retiramos con el sinsabor de ver que hubo pocos avances y con algunos colegas decíamos que se había dado la espalda a la ciencia y también a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes. Esta es una oportunidad más para que los negociadores que se van a reunir el próximo noviembre en Glasgow en la COP26 puedan tomar en cuenta este reporte y todo lo que dice la ciencia, Eduardo. Sí, bueno, en realidad, por ejemplo, el mensaje muy claro que viene desde este informe es que nos están diciendo que necesitamos limitar las emisiones, principalmente en el gas más importante, que es el dióxido de carbono, pero que también necesitamos hacer reducciones muy fuertes, rápidas y sostenidas en cuanto al metano. Y hay que tomar en cuenta que en muchos lugares, por mejorar la calidad del aire, también se reduce las emisiones de aerosoles que tienen un efecto de enfriamiento sobre el sistema climático. Entonces, paradójicamente, con menos aerosoles, el aire está más limpio y las personas podemos incluso respirar mejor, pero esto actúa como un efecto de calentamiento sobre el sistema climático, con lo cual necesitamos actuar más fuerte y más rápido sobre los otros gases. Y que para poder hacer esto tenemos una ventana de oportunidades a las que se llaman presupuestos, de cuánto podemos darnos el lujo todavía de emitir hacia el futuro, pero que lo estamos agotando muy rápidamente. Y hay que recordar que los negociadores van en una posición muy difícil porque para mala suerte de la humanidad, no, la crisis climática no es la única que tenemos en nuestros días. Tenemos por un lado la crisis sanitaria, que es la que hace que no nos encontremos personalmente y que hayamos tenido que tener la aprobación de manera virtual y remota, o que, por ejemplo, Alberto y yo, que estamos en la misma ciudad, no podamos estar al lado de una mesa, sino a la distancia. Y tenemos también otros problemas de índole social, económico, además de otros problemas ambientales, el plástico en los océanos, la biodiversidad. Entonces, vemos que es una situación muy difícil porque la economía nos dice que los recursos son limitados y escasos. Y el punto está en que ya no se puede seguir, como se ha hecho durante 3 décadas, diciendo que el problema climático lo vamos a resolver en un mañana. Ya los niveles a los que hemos llegado, ya lo que la ciencia nos está diciendo con este último informe, es que esto ya es algo impostergable, que las consecuencias de la inacción en estos momentos son sumamente serias y sumamente graves. No podemos seguir
con niveles de decenas de miles de millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente en la atmósfera como emisión todos los años, que es el nivel en el que estamos en la actualidad. Necesitamos reducciones sostenidas, fuertes, drásticas, y necesitamos ver cómo llegamos hacia el 2050 a una carbono neutralidad, pero no una carbono neutralidad en la que prometemos que en el 2050 vamos a llegar por arte de magia. No se trata de dar pequeños pasos hoy para dar un gran salto mañana. Hoy tenemos que comenzar a dar saltos lo más grande que puedan, y hay que hacer como lo hacen los corredores de maratón. No porque sean 42 kilómetros se ponen a caminar los 10 primeros kilómetros o los 20 primeros kilómetros. Lo hacen, por supuesto, sin quedarse sin aire, pero avanzando a un ritmo constante. Esto de decir que ya por el 2040 o por el 2045 nos comenzaremos a preocupar para llegar al 2050 es lo que no nos va a llevar a resolver nada. Es el seguir echando la tierra abajo de la alfombra y decir que los que vengan después que nosotros resuelvan esto en el futuro. Gracias, Eduardo. Para terminar, Paola, ¿qué recomendarías, qué mensaje darías a las ciudadanas, a los ciudadanos que ante este informe dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Creo que tal vez con el reporte especial que hubo en el año 2018, que fue, la pregunta fue muy interesante, es ¿qué puede pasar si alcanzamos 1,5 grados de calentamiento? Que es ese número que está ahí en el Acuerdo de París. Fue un reporte que movió mucho el piso, ¿cierto? Y que tuvo mucha cobertura de los medios, pero este reporte en particular está despertando aún más esa respuesta. Yo creo que ese es un paso importante, pero además es un paso que también nos involucra. Por ejemplo, en enterarnos mejor sobre estos temas, en escuchar y consultar fuentes confiables sobre estos temas. Yo creo que es fundamental. Ya, digamos, para hablar acerca de acciones concretas, creo que esperaremos a que llegue el tercer reporte o el tercer grupo de trabajo que nos dará mucho más detalladamente esto, pero yo quiero dar 2 mensajes que me parece muy importante resaltarlo en estos espacios latinoamericanos. El primero, como lo mencionábamos ahora, es que el IPCC no hace investigación nueva. El IPCC se basa en una literatura existente, y esa literatura existe gracias a la ciencia de muchas regiones, pero gracias a la ciencia latinoamericana. Claramente la ciencia de Latinoamérica, de nuestros países, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de muchos países de Sudamérica y de Centroamérica ha mejorado. O sea, la masa ha venido creciendo, por supuesto, todavía necesitamos más, y eso en parte está muy limitado pues por la inversión que hay en ciencia en nuestros países, ¿verdad? Pero quiero pues como resaltar, en este reporte fuimos 22 latinoamericanos y del Caribe en distintas funciones, coordinadores de capítulo, revisores expertos y autores, e incluso también asistentes científicos de capítulos, de manera tal que tuvimos 22 y tuvimos 11 hombres, 11 mujeres. Eso también es muy importante, como encontrar un balance de género. En todo el reporte del primer grupo fuimos solo 28% mujeres. Entonces, encontrar que en la región también se va alcanzando de alguna manera en el reporte al menos un balance de género es muy importante, y no solo esas 22 personas que estuvieron allí, sino todo un soporte que es toda esta ciencia que se está haciendo en Perú. Yo conozco múltiples grupos de investigación con quienes de hecho trabajo también en Ecuador, Bolivia. Entonces creo que es bien importante resaltar que tenemos que mejorar, que necesitamos también presionar por apoyo para que podamos tener más recursos para nuestras investigaciones, pero que en parte esto que hemos logrado a nivel regional es porque tenemos un movimiento de científicos importante. Y lo otro que quiero mencionar es la representatividad de esos 22 autores latinoamericanos y del Caribe. No éramos de todos los países. Si tú miras, había 6 brasileros, 6 argentinos, había 3 chilenas, 2 colombianos, de resto era de a 1 por los otros países, pero no había nadie de Centroamérica, a excepción de una mexicana, y no había nadie de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Paraguay, de Venezuela,
de Surinam, Guyana y Guyana Francesa. O sea, de Sudamérica teníamos 5 países representados, pero somos muchos más. Entonces, esto es un poco, pues, para resaltar que esa representatividad regional es muy importante, porque como nos contaba ahorita Eduardo, el espíritu de estos reportes es recoger visiones científicas, visiones humanas, ¿cierto? Formas de hacer la ciencia, de vivir la ciencia y de ver los impactos, y eso es muy, muy valioso. Entonces, ya nos contaba Eduardo la manera en la que estas postulaciones se hacen. En gran medida surgen de los puntos focales de los gobiernos, de los puntos focales del IPCC en cada país. Entonces también es una invitación para que desde estos puntos focales, en muchos casos son los centros meteorológicos o los ministerios de medio ambiente, pues en realidad digamos como que divulguen estas convocatorias que el IPCC hace para autores, porque es bien importante tener representatividad de nuestras regiones, y yo personalmente, digamos, pues, y creo que los que estábamos ahí nos tomamos muy en serio ver qué está ocurriendo en otros países, y porque conocemos, pues, y somos cercanos a la ciencia, pero tener un autor ahí, de, por ejemplo, haber tenido a alguien de Costa Rica, alguien de Panamá, de El Salvador, que nos cuente, que vea la ciencia, que nos lleve a esa ciencia, lo mismo acá. Aunque los revisores, tuvimos revisores peruanos, por ejemplo, que aportaron mucho a precisamente esas brechas que estén presentes, ayudarnos a cubrirlas. De todas maneras, esto requiere la visión de todas y todos, y creo que desde ese punto de vista es también un mensaje que va más pues hacia quienes postulan autores, porque de verdad que la representatividad regional es muy importante para nuestros reportes. Gracias, Paola. Gracias, Eduardo. Amigas y amigos de la Mula Verde, hemos conversado con Paola Arias de Colombia y Eduardo Calvo de Perú, ambos especialistas en temas de cambio climático y medio ambiente. Muchísimas gracias por su presencia. Nos vemos la próxima semana. Gracias.